Armando Contreras. Hola mis hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como mi hermana Anita bien decía, hoy estamos iniciando un nuevo bloque de enseñanzas. Acuérdense que pues cada mes estamos intentando, ¿verdad? Estamos tratando de meter una nueva serie, un nuevo bloque de predicaciones. Y bueno, ya les mandamos un póster, les mandamos un bannercito donde les decíamos, ¿verdad?, que esta nueva serie se va a llamar Personajes Bíblicos en mi vida. Se va a llamar así esta serie. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra. Padre amado, queremos rogarte que nos bendigas, que ninguna interrupción, nada, Señor, que no sea tu Santo Espíritu, nos dirija y nos permita, Señor, tener esa atención, ese enfoque en tu palabra y podamos dejar lo que estamos haciendo para glorificar tu santísimo nombre en esta hora. Y en este momento que tú nos vas a hablar, Señor, pues tengamos, Padre, a bien abrir nuestro corazón. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué una serie acerca de personajes? ¿Por qué una serie acerca de, biografías de personajes bíblicos? Ahorita voy a dar la justificación. Pero quisiera decir antes, hermanos, que nosotros sabemos, quisiera que tomaran atención en esto, específicamente pusieran atención en esto. En la serie anterior, que fue Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en la Biblia, los que tuvieron la oportunidad de escucharla, se dieron cuenta que había una palabra clave. Y les digo esto porque para esta serie también va a haber una palabra clave. La palabra clave, hermanos, de la serie pasada fue la biomimesis. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Que era nosotros imitar a los animales, imitar a la naturaleza, imitar su comportamiento, sobre todo los animales bíblicos, los que se mencionan en la Biblia. Y sacamos de ahí varios animales, sacamos 16 temas de ahí, y sacamos varios valores, varias cosas que nosotros pudimos hacer la biomimesis, ¿verdad? Bueno, la palabra clave para esta serie, hermanos, va a ser retrotraer, y la voy a explicar. Retro, ¿qué significa? Regresar, ¿verdad? O ir hacia atrás, retro. Y traer, pues obviamente la palabra retrotraer es ir al pasado, ir al Antiguo Testamento, ir al Nuevo Testamento y traer a nuestro presente la vida, el comportamiento de esos hombres y de esas mujeres que vamos a estar viendo a lo largo de agosto y quizás septiembre. No sé cuánto Dios nos diga que se tenga que alargar este nuevo bloque de enseñanzas. Pero estamos iniciando hoy con el de... ¿Cuál es el título de hoy? Caín, el rechazado de Dios. Así es como se llama el primero de este bloque. ¿Y por qué, hermanos? Ahora sí va la justificación. ¿Por qué queremos predicar acerca de biografías o de personajes bíblicos? Bueno, en primera instancia, porque la gente, las personas, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, todas las personas necesitamos modelos a seguir. Necesitamos esos paradigmas de a quién seguir. Miren, yo hace tiempo veía que las biografías se venden mucho. Hace tiempo salió la biografía de Steve Jobs, ustedes saben quién fue él, el creador de todo lo que es Apple. Y se vendió mucho esa biografía, salió una película de él y muchos empresarios, mucha gente, muchos jóvenes querían ser como él. ¿Cómo le hizo para llegar a ser millonario? Y contaba ahí su historia, que comenzó en el garaje de su casa, que llegaba a la universidad muy pobre y comía con los budistas, con los Hare Krishna comía. Y cuenta toda su biografía y muchos querían ser como Steve Jobs, porque llegó a ser uno de los hombres más ricos de todo el mundo después de haber sido un paria, vamos a llamarle así. En los años 80 hubo otra biografía, otro hombre que se llamó Lee Iacocca. Fue muy famoso ese hombre y su biografía fue muy famosa también. ¿Por qué? Porque ese hombre, Lee Iacocca, sacó de la quiebra, vamos a llamarle así, a la empresa Chrysler. Chrysler estaba quebrado y él llevó ingenieros a la Chrysler que empezaron a crear los modelos K. ¿Se acuerdan ustedes del Dark K y todos esos carros? Y nuevamente restauró a la Chrysler, la posicionó. Entonces todo el mundo quería ser como Lee Iacocca, incluso después lo mandó llamar la Coca-Cola,
y que también andaba pasando por un periodo de crisis y sacó toda esa campaña de la Coca Cero, de la Coca Light y llegó hacia arriba nuevamente a la Coca. Lilla Coca llevó a la Coca, ahora sí que rimó. Y todo el mundo, los empresarios, querían ser como él, querían comprar su biografía. Bueno, hasta hace poco salió una biografía de Maradona y muchos jóvenes quieren ser como Maradona. Bueno, veía un programa hace unos días que en Colombia algunas personas idolatran a Pablo Escobar. Hay colonias que se llaman así, Pablo Escobar, como el narcotraficante. Porque la gente, el mundo está carente de modelos de liderazgo, de modelos a quién seguir. Y qué mejor, hermanos, que los personajes bíblicos, que podamos aprender de sus errores, porque vamos a ver personajes oscuros, personajes que nos pueden enseñar qué no hacer, pero también vamos a ver personajes bíblicos que Dios usó en gran manera y que también podemos aprender de ellos. Entonces vamos a ver el día de hoy precisamente Caín, el rechazado de Dios. Y miren, quiero leer aquí en primera instancia, aquí en Génesis 4 del 1, aunque ya leímos Génesis 4:1. Y ahí vamos a encontrar algo que me impacta mucho de la vida de Caín. Lo primero que me impacta de la vida de Caín. Dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Si queremos encontrar lo primero, acuérdense, los principios de todo, ¿a dónde tenemos que ir? Al Génesis, ¿no? Porque acuérdense que las palabras, ya decíamos que las palabras con las que comienza el Génesis es Bereshit, bara Elohim. En el principio creó Dios. Y si queremos encontrar los principios de cualquier cosa, pues tenemos que ir al libro de Génesis. Y lo que me impactaba de Caín en primera instancia, hermanos, es ver que él fue el primer bebé. Fue el primer ser humano que nació engendrado y que nació de un vientre. Fue el primer bebé, fue el primer hijo. Adán y Eva no fueron engendrados, no nacieron de un vientre, fueron creados directamente por Dios. Este era el primer bebé, el primer hijo. Y recordemos aquí, situemos aquí, Adán y Eva habían sido expulsados del Edén, habían sido expulsados del huerto y estaban ya con su naturaleza caída. Y esa es una impresión mía, solamente es una impresión mía, que por ser su primer hijo y ellos ya tenían una mentalidad caída, a mí me da la impresión de que muchas de las actitudes que tuvo Caín fue porque fue un hijo muy consentido, porque fue el primero. Y ellos ya tenían su mentalidad, ya tenían su mente caída. Ahora, fíjense, algo que me impresiona y me impacta mucho y les quiero compartir con ustedes acerca de la vida de Caín, es que teólogos, biblistas y hasta nosotros mismos nos hemos hecho una pregunta. ¿Por qué Dios rechazó su ofrenda? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué sí recibió, por qué sí aceptó la de Abel? Miren, los teólogos, los biblistas dan dos respuestas que no convencen, pero las voy a decir. Por ejemplo, algunos dicen que... Pues, y miren, quiero leer lo que dice aquí. Vamos a leer como dice Génesis 4, 3 y 4, para que entendamos este contexto. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado a la ofrenda de Abel y no miró con agrado a la ofrenda de Caín e incluso lo rechazó? Y algunos teólogos dicen que porque pues Caín solamente dio una ofrenda, aquí incluso ustedes leyeron una ofrenda, y Abel dio lo mejor de su rebaño. Y algunos dicen entonces que por eso Dios rechazó la ofrenda de Abel, porque fue cualquier ofrenda, una ofrenda, cualquier ofrenda. Y en cambio, Abel dio lo mejor de su rebaño. Algo tiene que ver, pero no es la respuesta exacta. Algunos otros dicen que porque Caín dio del fruto de la tierra. Acuérdense que él era labrador de la tierra y dio del fruto de la tierra. Y Abel, su hermano, era pastor de ovejas, o era pastor, y dio de lo mejor del fruto de los ganados, del rebaño. Y algunos intérpretes, algunos teólogos dicen, bueno, como a Dios se le adoraba a través de los sacrificios. ¿Con qué eran los sacrificios?
con animales. Entonces dicen que por eso no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Pero se les olvida que también había sacrificios, también había ofrendas de cereales, de las cuestiones de los frutos de la tierra. Entonces no fue por eso. Entonces, ¿por qué rechazó? Y esa va a ser la primera enseñanza. ¿Por qué Dios rechazó a Caín y a su ofrenda? Y miren, lo bueno de la Biblia es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Aquí tenemos en Génesis 4, ¿no? Pero ahora yo les voy a invitar a que vayamos a Hebreos 11 y voy a leer el versículo número 4, lo voy a leer para ustedes. Ahí también se menciona este acontecimiento. Fíjense lo que dice en Hebreos 11:4. Y aquí está la respuesta. ¿Saben por qué fue rechazado Caín? Porque Caín no tenía fe. Y ahorita vamos a ver. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Entonces aquí nos da la respuesta. ¿Por qué fue aceptable el sacrificio de Abel y no el de Caín? Porque Abel lo ofreció a Dios con fe, por la fe. Y entonces dice aquí, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y entonces el sacrificio de Abel fue aceptado porque fue por fe. Ahora, ¿qué entendemos por fe? Si yo les pregunto a ustedes qué es fe, ustedes me van a remontar ahí a Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la bendición de lo que no se ve. Y muchos diríamos eso, ¿verdad? Pero es parte de lo que es la fe. Pero en sus inicios, antes de llegar ahí, porque ahí en lo que nos acaba de contestar nuestra hermana que dice Hebreos 11:1, que es la certeza, que es la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. Antes de llegar a eso, la fe es creer en Dios y adorar a Dios. Grábense eso. La fe es creer en Dios y adorar a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces yo creo que la ofrenda que recibió Dios de parte de Caín no fue con fe. Es decir, Caín no creía en Dios ni adoraba a Dios. Fue a ofrecer la ofrenda como algo mecánico, como algo rutinario, como algo que sus padres le habían enseñado, pero que realmente no era por esa creencia, por esa fe, por ese fervor. ¿Por qué lo digo? Fíjense, vamos a leer ahora cómo dice Hebreos 11:6. Fíjense, escuchen bien, hermanos, lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Caín agradó a Dios? ¿Por qué no agradó a Dios? Porque no tenía fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice aquí, porque es necesario, es obligatorio que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Te acuerdas que te dije que te acordaras de creer? Aquel que tiene fe cree en Dios. Pero no solamente es necesario creer, sino dice, y que es galardonador. ¿Qué significa galardonador? Premiador, aquel que le da. ¿A quiénes? A los que le buscan. ¿Te acuerdas que te dije que te acordaras de creer y adorar? ¿Qué significa fe? Creer y adorar. Entonces, ¿cómo es que dio Caín esa ofrenda? Como un ritual vacío, hueco. ¿Pero no lo dio con qué? Porque no tenía fe. Tú le puedes dar a Dios tu camioneta, le puedes dar a Dios tu casa, le puedes dar lo mayor que sea. Pero si lo das sin fe, no agradarás a Dios. Ahora, miren, hermanos, hay gente que yo he escuchado gente que dice, pastor, yo por eso doy poquito, pero lo doy con mucha fe. No es cierto, tampoco es cierto eso. Porque la fe movió a Abel. Abel sí dio su ofrenda la dio con fe. ¿Y qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que dio Abel? Dio lo mejor. Así que cuando tú tienes fe, cuando crees en Dios y lo estás adorando, ¿qué vas a dar a Dios? Lo mejor. Así que la fe movió a Abel a darle a Dios lo mejor. Ahora, miren, hermanos, quiero hacer aquí una especie de paréntesis. Miren, acabamos de terminar una serie que llevó 16 predicaciones que duran entre 20 y 30 minutos, un promedio de 25 minutos. Esas predicaciones, esos audios.
Y bueno, gracias a Dios, lo digo para la gloria de Dios, que yo mando estas predicaciones a muchas personas y muchas personas las están mandando a otras personas, también los de la congregación los están mandando a otras personas. Pero hubo gente que me llamó, en el WhatsApp me escribía y me decían, fue de bendición esta serie. Y fíjense, hermanos, acabo yo de preguntar en el chat de la iglesia, de la congregación, acabo de preguntar, ¿qué enseñanza te dejó? ¿Cuál predicación te dejó alguna enseñanza? Acabo yo de preguntar en el chat. Y fueron pocos los hermanos que me respondieron, porque ese chat es de la congregación, no es de los hermanos de fuera, es de la congregación. Y pocos hermanos me respondieron. Ahora yo digo, ¿por qué fueron pocos los que me respondieron? Pues porque, hermanos, ni siquiera le podemos dar 25 minutos a Dios para escuchar esos audios, para escuchar su palabra. Y si nosotros tenemos fe, le vamos a dar lo mejor a Dios. Yo le preguntaba, y les he preguntado muchas veces, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a ver una serie de televisión? O una comedia, o lo que tú quieras, una película. Entonces, no sé si me estoy explicando. Si yo digo que tengo fe, si yo digo que amo a Dios, que adoro a Dios, ¿qué le voy a dar a Dios? Y fíjense lo que dice la palabra del Señor, en Proverbios 15:8. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace de la oración de los justos. Así que tú le puedes dar a Dios lo que sea. Y hay gente que le da a Dios muchísimo más que nosotros, pero no lo da con fe, porque no cree ni adora a Dios. Así de sencillo. Y fíjense, muchos se quedan nada más en el creer. Yo creo que muchos creemos en Dios. Pero ¿se acuerdan que vimos también? ¿Quiénes también creen? Los demonios también creen y tiemblan. No solamente hace falta creer, sino hace falta adorar. Por eso dice, a los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué significa buscar a Dios? Yo sé, hermanos, que estamos pasando por momentos difíciles, muy difíciles, porque ahora la adoración la hacemos en casa. Y hay gente que me ha dicho, pastor, es que es muy difícil concentrarse. Es muy difícil, ¿no? Estar viendo los cultos a través de un video, a través de la computadora, de la tecnología. Pero hermanos, si nosotros tenemos esa fe, esa adoración a Dios, nosotros vamos a apartar, no sé, en el lugar que sea, y vamos a decir aquí, y nadie va a estar cocinando, nadie va a estar pasando. Hijos, es la hora del culto, dura 1 hora, hermanos, el culto. Hemos procurado que el culto sea cortito, 1 hora, porque entendemos la situación. No le podemos dar a Dios 1 hora nada más, sin que estén cocinando, sin que estén concentrándonos, enfocándonos. Eso tenemos que, ahí se ve, hermanos, la adoración a nuestro Dios. Fíjense, hay una historia que me gusta mucho. Se dice que en un lugar donde, pues por allá cerca de Canadá, donde hay muchos leñadores y se dedican a eso, pues había un leñador que bueno, en ese pueblo tenían la costumbre de que los leños tenían que ser de ciertos centímetros, ¿no? Y entonces ese leñador era, diríamos aquí en mexicano, ¿no? Era medio mañoso, medio tranza. Y entonces los cortaba de pequeños centímetros, pero ya de varios, y robarle los centímetros. Entonces todo el mundo sabía que era bien mañoso, bien tranza. Pero se convirtió al Señor, conoció de Cristo, se convirtió a Cristo. Y entonces alguien que lo vio dice, no, ese no se ha convertido a Cristo. No, ¿cómo? Si era bien tranza, ese no. Y entonces decide ir a donde vendía su leña, y entonces empezó a medir sus leños, y se dio cuenta, ellos tenían un estándar de medida, y se dio cuenta que sus leños ahora eran 5 centímetros más largos que el estándar. Y entonces esta persona dije, sí es cierto, sí se convirtió. Miren lo que dice Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que todo lo que le damos a Dios que no sea de fe y por fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Ya vimos qué es la fe. Creer, ¿y qué más? Creer y adorar. Entonces, si yo le doy algo a Dios con fe,
y se lo doy realmente creyendo que Él existe y que es galardonador, y lo adoro con lo que yo le doy, y Él se gozará, hermanos. Por eso rechazó la ofrenda de Caín, porque no fue con fe, porque Caín no creía en Dios, porque Caín no adoraba a Dios. A lo mejor sus padres, Adán y Eva, mira, tienes que ir a dar una ofrenda, pero realmente, y la Biblia lo dice, él no agradó a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Pero vamos a ver la segunda cosa por qué fue rechazado Caín. Y fue rechazado porque su corazón nunca iba a cambiar. Y aquí vamos a entrar a una doctrina clave aquí, hermanos. Y les pido que me acompañen a leer Génesis 4, del 5 al 8. Si tienen Biblias, búsquenlo, que sería bueno, porque es bueno estar anotando en las Biblias, o los que tienen tablets, ahí anótenle, tienen para hacer anotaciones ahí. Miren, vamos a ver lo que dice Génesis 4, del 5 al 8, y ahí vamos a ver que Caín fue rechazado por Dios porque su corazón nunca iba a cambiar. Y ahorita voy a explicar eso. Sigan la lectura conmigo, hermanos. Dice así: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Fíjense, el corazón de Caín nunca iba a cambiar. Dice aquí que él se enfureció, se ensañó, le cambió el rostro. ¿Ustedes han visto cómo a una persona cuando se enoja le cambia el rostro? Cuando estás enojado, hasta la gente te dice: oye, estás bien enojado, ¿verdad? Estás molesto, ¿verdad? Porque te enojas. Miren, yo les decía, a mí me pasa, hermanos, que cuando estoy enojado esta ceja se me sube solita. Así que si un día me ven con la ceja así arriba, es porque estoy enojado. Pero aquí dice que a Caín se le demudó el rostro, estaba furioso, tenía envidia. En lugar de que se hubiera arrepentido, en lugar de que le hubiera dicho a Dios: Dios, ¿por qué no te agrada mi ofrenda? O me quiero acercar a ti. No, se enfureció, se enojó. Pero fíjense, en el versículo 7 está la clave. Aquí este versículo 7 me impacta muchísimo. Fíjense lo que le dice Dios. Lo que le dice Dios a Caín me impacta. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Le dice: Caín, tú puedes hacer lo bueno. Si haces lo bueno, no vas a estar así como estás, enojado, amargado. Si haces lo bueno, vas a andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Pero fíjense lo que le dice Dios aquí. Hermanos, pongan atención en esto. Le dice: no obstante, tú puedes dominarlo. Fíjense lo que le estaba diciendo Dios. Tú puedes dominarlo. Y Dios sabe que nosotros solos no podemos. Dios lo que le estaba diciendo es: yo te voy a ayudar. Si tú te arrepientes, si tú en verdad quieres cambiar, si quieres hacer lo bueno, yo te voy a ayudar. Tú puedes dominar el pecado. Tú puedes dominarlo, Caín. Y a mí me impacta las palabras de Dios, porque son palabras de oportunidad, palabras de cambiar, para poder cambiar. Y así nos dice a todos nosotros: si están mal, hagan lo bueno. Yo los voy a ayudar. Y aquí, miren, aquí es donde yo quería explicar esto. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la doctrina reformada, creemos que no todos se van a salvar en el mundo. Hay algunas personas que creen en un universalismo y que dicen: bueno, tú pórtate como sea y al final pues, le pides perdón a Dios, todos nos vamos a salvar porque Diosito es bien bueno. Sí, Dios es bueno, no Diosito, Dios es bueno, pero también es justo. Y miren, así como Dios es amor y Dios le dio una oportunidad a Caín y le dijo: ¿puedes arrepentirte, Caín? Si ustedes leyeron conmigo en ese versículo 7 las palabras de Dios, es lo que le estaba diciendo a Caín: Caín, tú puedes cambiar, yo te puedo ayudar. Búscame, Caín. Pero también Dios nos da algo que se llama libre albedrío. Y nos da la libertad de responderle. Dios no nos obliga a nada. Y por eso, cuando nosotros hablamos de los réprobos, de los que están destituidos de la gloria de Dios, no quiere decir que Dios los destituyó, o que Dios los sacó, o que Dios los escogió. No, quiere decir que esos réprobos, que esos destituidos de la gloria de Dios,
Nunca, pero jamás en su vida iban a seguir a Dios ni a aceptar a Dios. Aquí ustedes están viendo, ¿sí leyeron el versículo 7? Dios le dice, de veras a mí, esas son palabras de amor. Porque a pesar de que estaba enojado por algo que no tenía y se enfureció, y ustedes saben hasta qué grado se enfureció, y Dios le dice, si hicieres lo bueno, tú puedes dominarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Fíjense, hermanos, versículo 8, ¿cuál fue la respuesta de Caín? En el versículo 8. Fíjense, Caín habló con su hermano Abel, es decir, habló con él, yo creo que le dijo, mira, vamos al campo, vamos a pasear. Y luego dice, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató, hermanos. Y ahí tenemos entonces que tomó su decisión Caín. Caín tomó su decisión. Dios le dijo, mira, puedes cambiar, puedes ser diferente. Pero Caín, ¿qué dijo? Siguió con su odio, con su coraje. ¿Y a qué lo llevó ese odio y ese coraje? Hace lo contrario a lo que Dios le había dicho. Se convierte en el primer asesino de la historia, en el primer fraticida de la historia. De la historia. Y ya no lo recordamos más, como vimos al principio, como el primer bebé, como el primer hombre engendrado. Ahora lo recordamos como el primer asesino de la historia. Es decir, decidió lo malo. ¿Es Dios el que castiga? Aquí no el que castiga. ¿Es Dios el que rechazó a Caín? Y hay gente que dice, no, pero es que Dios es el que lo rechaza. Dios siempre nos va a dar una oportunidad. Dios siempre nos va a dar oportunidades. Los corazones de esas personas réprobas, de esas personas destituidas de la gloria de Dios, Dios sabía y los conocía y sabía quiénes iban a ser. Él sabía quiénes iban a ser los réprobos, pero no eran reprobados porque Dios los reprobara. Eran reprobados porque ellos mismos se reprobaron, porque ellos mismos rechazaron a Dios, como Caín lo rechazó. Pero vamos a ver la tercera cosa por la cual Caín fue rechazado. Lo estamos viendo así, ¿no? Aunque ya vimos que él no fue rechazado, realmente él se rechazó a sí mismo. Y es porque nunca iba a manifestar amor. Caín jamás iba a manifestar amor. Amor verdadero, me estoy refiriendo al amor de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida que no se arrepienta puede tener vida eterna en sí mismo. Y aquí podemos ver cómo Caín aborrecía a su hermano, pero lo aborrecía, y ese odio, esa envidia llegó a ser tal que lo llevó, ya vimos, a matar a su hermano. Un cristiano, una persona que es escogida de Dios, no podrá sentir en su vida ese odio, ese coraje. Ese podría ser algo que te puede dar un indicador, hermano. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros no sabemos, e incluso los que están ahorita escuchando esta predicación, o los que estamos aquí transmitiendo, pues no podemos saber quiénes somos salvos y quiénes no. Viene a mi mente aquella parábola que está en Mateo 13, que habla acerca de la red. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice que el reino de Dios es semejante a una red que se echa al mar, y esa red saca todo tipo de peces. Peces buenos y peces malos. Ustedes saben que en Japón hay un pez como tipo globo, no sé cómo se llama ese pez, que lo tienen que saber cortar de una manera especial. Son cocineros especiales porque ese pez es muy venenoso, y si no lo cortan de la manera que va, te puedes morir. O sea, ¿qué quiere decir? En el mar hay peces venenosos, hay peces que no sirven y peces que sí. Pero esa parábola dice que nosotros no podemos saber quiénes son los buenos y los malos, y los únicos que pueden hacer ese apartado son los ángeles de Dios. Así es como dice esa parábola. Entonces yo no sé quiénes sean cristianos realmente, quiénes no, pero la Biblia nos da un parámetro y nos dice, por sus frutos.
Entonces, si tú conoces a alguien por ahí que dice que es cristiano y toda su vida ha cargado con un rencor, toda su vida ha cargado con un odio, con una amargura, yo dudaría muchísimo que esa persona realmente fuera cristiana. O tal vez está pasando por un momento difícil, pero habría que decirle, ¿no? Alguien que es escogido, hermanos de Dios, como nos dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. ¿Por qué Dios rechazó entonces a Caín? Porque Caín no tenía fe. Y esa es la primera enseñanza, hermanos, y quiero recordar esto. Caín no tenía fe en Dios. No creía ni adoraba a Dios. Porque si hubiera tenido fe, hubiera agradado a Dios. ¿No es cierto? O, a ver, Abel, y por eso expliqué al principio, ¿fue que aceptó la ofrenda de Abel porque era de lo más gordo, de lo más bonito? Aceptó su ofrenda porque fue con fe. Entonces lo primero que aprendemos, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El domingo que viene vamos a ver la vida de Enoc. El martes que viene vamos a ver la vida de Esdras en los audios, en las predicaciones en la llamada telefónica. El jueves vamos a ver la vida de Josué. Pero vamos a llegar hasta la vida de Caín el próximo domingo y ahí vamos a ver lo que significa buscar a Dios. Nada más voy a dar una probadita aquí, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer en Él y que es galardonador de los que le buscan. A ver, ¿qué pasa cuando un muchacho está enamorado de una muchacha? Yo puedo decirles que no voy a decir que cuando estaba enamorado, sigo estando enamorado, pero cuando estaba en aquellos tiempos de novio con mi esposa estaba en Guerrero y yo estaba aquí en el seminario. Yo buscaba cualquier pretexto, cualquier puente, para viajar a Guerrero, para ir a buscar ¿a quién? Tenemos que buscar a Dios. Es galardonador de los que le buscan. Por eso fe es creer y es adorar, es buscar a Dios. La primera cosa que aprendimos. Ahora, lo segundo nos llevó a aprender y a decir que la fe va a hacer que nosotros le demos a Dios, ¿qué? Lo mejor, hermanos. Si tú tienes fe, no le vas a dar lo peor a Dios. Me acuerdo, y déjenme decirlo, yo espero que no pise callos aquí porque yo no conozco, apenas, bueno, ya llevo más de un año aquí, poquito más de un año, pero pues todavía no conozco a fondo bien a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en las iglesias donde estuve más tiempo, pues ya conocí a los hermanos. Y me acuerdo que había hermanos que cuando ya no les servía algo en su casa, ¿a dónde creen que lo llevaban? Al templo, hermanos. Ahora, puede ser que en la casa tengamos algo que sirva, algo que esté útil, que esté bueno, y que digamos, bueno, yo se lo quiero dar a la casa del Señor. Bueno, eso es válido, pero no es válido agarrar y decir, mira, esa silla ya no sirve, llévatela para el templo. Porque la fe nos va a mover a darle lo mejor ¿a quién? Fíjense, hay mucha gente que dice, qué exagerado es usted, pastor. Pero había una hermana, ¿cómo me impactaba a mí esa hermana? Porque decía, mire hermano, cuando yo doy mi diezmo o doy mi ofrenda, bueno, antes nos pagaban, algunos nos siguen pagando así, pero en las oficinas no es cierto que pagaban con sobres y ahí daban el dinero, ¿no? Ahora ya todos les pagan pues a manera electrónica, casi a todos, ¿no? Yo no sé si todavía hay lugares donde les paguen así, en sobre. Pero esa hermana le pagaban, trabajaba en la UNAM y le pagaban en su sobre y esta hermana decía, hermano, de los billetes que me dan, yo escojo los más bonitos para dárselos a mi Dios. Es lo primero que saco, mi diezmo, porque mi Dios se merece lo mejor. Había veces que a los diáconos en la iglesia me decían, pastor, mire, venga, y me llamaban a la oficina de los diáconos y veían en los alfolíes y decían, mire, billetes rotos, billetes falsos, monedas extranjeras como de esos dólares pues que no le servían, ¿no?
Entonces, la segunda enseñanza nos lleva a ¿qué, hermanos? Que tenemos la fe, nos va a darle a Dios lo mejor. Pero lo más importante, y que quiero que se quede en nuestras mentes, es que Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Es un Dios que siempre nos va a decir, si estás mal, corrígete. Tú puedes. Hay gente que dice, es imposible guardar los mandamientos, pastor. Nadie puede guardar los mandamientos. Solo hubo alguien que pudo guardar los mandamientos, que fue el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo y que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía. Entonces, quizá no podamos andar al 100% como anduvo Jesús, pero sí podemos esforzarnos y podemos, como dice la palabra, andar con la frente en alto, de decir, sí se acuerdan lo que le dijo, ¿verdad? Lo que le dijo, mire, aquí está, en el versículo número, en el 3 me parece que es, ¿no? ¿En cuál versículo? Yo digo que el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí se nos habla y se nos dice, ¿verdad? Que le dice, si tú hicieres el bien, andarías con la frente en alto. Que eso nos quede bien grabado de la vida de Caín, hermanos. Acuérdense, en esta serie, ¿qué vamos a hacer? Retrotraer. Vamos a ir al pasado, vamos a ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, para traerlo a nuestro presente. Y yo puedo aprender de las cosas negativas de este hombre. Puedo aprender las cosas negativas de Caín. Porque vamos a aprender cosas negativas. Pero también podemos aprender cosas positivas aún de estos personajes. Así que, pues si tú eres de las personas que dices, ¿no? Como dicen muchos, yo le doy a Dios poquito, pero con fe. Eso no es posible. Eso no es posible. Le puedes dar poquito, sí, porque Dios no te va a exigir, pero se lo tienes que dar con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, quiero concluir con esto. Hay mucha gente que va a hacer las peregrinaciones y se van hasta no sé dónde. Hasta lejos, allá, Chalma, no sé. Otros que van hasta Santiago de Compostela, España, al Vaticano. Hay gente que va muy lejos y va mucha gente. Y uno dice, caray, eso es fe. Yo diría que eso es fervor, que no es lo mismo. Porque eso agrada a Dios, hermanos. ¿Eso le agrada a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es tu parámetro? Y con eso concluyo. ¿Cuál es tu parámetro? ¿O cuál es nuestro parámetro para saber si tenemos fe? ¿Cuál es mi parámetro? Si estoy agradando a Dios. Si lo que yo hago agrada a Dios. Si eres cristiano y dices que tienes fe, pero lo que haces no agrada a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque tu enseñanza, Señor, es siempre viva, eficaz, y es como una espada de doble filo que es más cortante y que penetra hasta lo más profundo de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, y nos habla, Señor. Hoy nos has hablado, Padre. Perdónanos cuando te hemos dado lo que nos sobra, aún en tiempo, cuando no somos constantes, cuando no te adoramos, y que muchas veces quizá lo que te hemos traído, no solo en dinero, sino en tiempo, a veces nuestros cánticos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, quizá no te han agradado, porque no han salido de un corazón lleno de fe, de un corazón que cree, pero no solo cree, sino que también adora, que te da lo mejor? Como dice ese himno, da lo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Te lo tenemos que dar porque nada es nuestro. Gracias, Señor, porque aprendemos la vida de este hombre, que pudiendo ser recordado de una manera positiva, ahora lo recordamos como el primer asesino. Ayúdanos pues, Señor, a reflejarnos en él
y a corregir nuestras vidas. Porque como le dijiste tú, si hicieses lo bueno, podrías andar con la frente en alto y tú podrás dominar al pecado. Pero Caín no quiso. Ayúdanos a nosotros sí querer, arrepentirnos de aquello malo que hemos hecho, de aquellas cosas que debemos corregir. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ay, perdón. Pásale. Hermanos, damos muchas gracias a Dios por su palabra y por la vida de nuestro pastor Armando Contreras, porque nos trae esta y nos expone su palabra para que podamos entenderla. En respuesta a la palabra vamos a entonar el himno 609. No te